En una tranquila calle adoquinada de una ciudad donde el tiempo parecía transcurrir más despacio, vivía Elisa. Poseía una belleza excepcional, de esas que no llamaban la atención con ropa cara ni maquillaje, sino con el brillo en la mirada y la dulzura con la que trataba a cada persona que entraba en la pequeña tienda de comestibles donde trabajaba. Mientras hacía la compra y anotaba los créditos en la vieja libreta de la dueña, Elisa soñaba. Soñaba con una vida en la que pudiera escribir historias que conmovieran al mundo, crear perfumes que inmortalizaran recuerdos y caminar por las anchas calles de una gran ciudad donde nadie la conociera como la hija de Seu Álvaro y doña Lina. Pero sus padres, con los pies en la tierra y la cabeza clavada en viejas costumbres, pensaron que sus sueños eran un disparate. Un día, después de cenar, su padre fue directo al grano. Elisa, si no encuentras un trabajo de verdad para fin de mes, aceptaremos la propuesta de matrimonio de Roberto. Es un buen chico, tiene futuro y quiere casarse contigo. Elisa sintió que el suelo se desvanecía. Su corazón se aceleró. No era solo el miedo a perder su libertad, era el terror de perderse a sí misma. Y allí, en esa noche silenciosa donde el único sonido era el viento sacudiendo las ventanas, supo, tenía poco tiempo para cambiar su destino o se vería empujada a una vida que nunca quiso vivir. Esa mañana, Elisa se despertó desmotivada, pero su hermana mayor, Camila, insistió en acompañarla al trabajo. Camila era secretaria en una gran empresa de marketing de moda en el centro de la ciudad vecina, un mundo completamente diferente al que Elisa vivía. Aunque no tenía grandes expectativas, aceptó la invitación, más por el deseo de escapar de la rutina del supermercado que por cualquier otra razón. Al llegar al edificio, todo parecía de otro mundo. El vestíbulo iluminado, la gente corriendo con ropa impecable, los ascensores con espejos, los pasillos perfumados con esencias exóticas. Mientras Camila se dirigía a una reunión con el dueño de la empresa, Elisa permaneció en la recepción, observando cada detalle con ojos curiosos. Unos minutos después, Camila regresó y, como por impulso, llamó a su hermana para que la acompañara a la sala principal. El dueño de la empresa, Lorenzo Ferraz, un hombre joven, elegante y visionario, se fijó en Elisa en cuanto entró. Su mirada se fijó en ella durante unos segundos. Había algo en su calma y firmeza que destacaba entre todo lo que la rodeaba. ¿Qué sabes hacer?, preguntó con una sonrisa curiosa. Antes de que Elisa pudiera responder, Camila intervino con orgullo. Mi hermana tiene memoria fotográfica, solo ve algo una vez y nunca lo olvida. Intrigado, Lorenzo cogió una revista de moda de la mesa y se la enseñó a Elisa. ¿Conoces este número? Ella echó un vistazo rápido y respondió con firmeza. Sí, es de Vogue del mes pasado. La modelo de la portada es Amélie Roux, fotografiada por Jasper Milán en Milán. Lorenzo arqueó las cejas, visiblemente impresionado. Elisa continuó, espontáneamente, hablando de tendencias, fragancias de edición limitada y los nombres de los diseñadores que había conocido en viajes internacionales. No solo lo recordaba, sino que lo comprendía. En ese momento supo que Elisa no era solo hermosa, era una joya única, esperando ser pulida. Y entonces, sin dudarlo, le contactó. ¿Quieres trabajar aquí, Elisa? Tengo una vacante en la industria de la moda y creo que eres justo lo que necesitamos. Su corazón dio un vuelco. La oportunidad de cambiar su vida estaba allí, entre perfumes de lujo y telas finas, y todo comenzó con una invitación inesperada. Elisa apenas podía creerlo cuando recibió la invitación oficial para asistir a la fiesta del 40º aniversario de la empresa. Era un evento lujoso, esperado por todos los empleados como el momento culminante del año, con atuendo formal, prensa especializada, celebridades y la alta dirección. Para una joven sencilla que hacía apenas unos meses había estado organizando latas en un supermercado, parecía un sueño. Pasó días eligiendo su vestido con la ayuda de Camila y llegó al evento luciendo espectacular. Un vestido azul cobalto que resaltaba su piel dorada y su cabello delicadamente recogido. Las miradas de los presentes se dirigieron naturalmente a ella, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Quedó deslumbrada por la decoración, las luces, la música y la gente. Fue entonces cuando, entre conversaciones en el salón principal, Lorenzo, el director ejecutivo, hizo un importante anuncio.
Esta noche marca una nueva era para nuestra empresa, y con gran orgullo les presento al nuevo presidente, nieto de nuestro fundador, Dante Ferraz. Cuando Dante entró en la sala, se hizo un silencio reverente, alto, elegante, vestido con un impecable traje negro y con la mirada intensa de quien ha visto el mundo a través del lente de su cámara. Aunque era conocido por su trabajo como fotógrafo internacional, esa noche marcó su regreso forzado al mundo empresarial y no parecía contento con ello. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Elisa al otro lado de la sala, algo en él cambió. Ella no lo miraba como los demás, ni con reverencia ni interés, simplemente con naturalidad, casi distraídamente. Eso captó su atención de una forma casi visceral. Discretamente, preguntó a una de las coordinadoras, ¿quién es esa chica? La respuesta fue vaga. Una empleada nueva, trabaja en el departamento de moda, nadie sabe mucho de ella. Intentó acercarse a ella, pero pronto fue absorbido por una marea de empresarios, periodistas y amigos de la familia. No hubo manera. Ella desapareció entre la multitud antes de que él pudiera decir una palabra. Días después, llamaron a Elisa para que llevara documentos al nuevo presidente y sirviera el desayuno en la sala de reuniones ejecutivas. Respiró hondo, se ajustó la chaqueta y entró. Dante estaba sentado a la mesa, con expresión distante, hojeando informes. Al levantar la vista y verla, se detuvo. «Eres la chica de la fiesta», dijo con una sonrisa apenas perceptible. Elisa se sonrojó, sin saber cómo reaccionar. «Sí, creo que sí». Extendió los documentos con firmeza, intentando disimular su nerviosismo. Él tomó las hojas, pero no las abrió. «¿Tienes algún nombre?» Ella dudó, pero respondió en voz baja. «Elisa». Repitió el nombre en voz baja, como si probara un sabor especial. «Hermosa, como tú». El cumplido sorprendió a Elisa, pero mantuvo la compostura. Dante entonces empezó a hacerle preguntas, interesado en cómo había llegado hasta allí, en su memoria fotográfica, sus gustos, sus sueños. Con cada respuesta se sentía más cautivado. No era solo su belleza, era la luz en sus ojos, su forma de hablar del mundo con pasión y humildad. Por primera vez desde que tomó las riendas de la empresa, se olvidó de los papeles sobre la mesa y se perdió en la presencia de alguien que parecía cambiar el ritmo de su vida sin esfuerzo. Elisa era una de esas almas que parecían haber nacido en el momento equivocado, o quizás demasiado adecuado para el mundo práctico que la rodeaba. Desde niña había alimentado un amor casi sagrado por los libros. Pasaba horas escondida bajo las sábanas con una linterna, devorando páginas de novelas, misterios y diarios de grandes viajeros. No era solo leer, vivía cada historia. Lloraba con los personajes, sonreía ante los finales felices y en el silencio de su modesta habitación soñaba con su propio viaje épico. Poco a poco también empezó a escribir. Usaba viejos cuadernos escolares, hojas de papel de una carpeta, incluso servilletas cuando no había otra opción. Creaba mundos, inventaba protagonistas apasionados y finales deslumbrantes. Sus novelas eran pequeños fragmentos de su corazón en forma de palabras, escondidos en el cajón de la cómoda, lejos de las miradas del mundo. Soñaba así, soñaba a lo grande. Quería ver París desde lo alto de la Torre Eiffel, quería sentir la brisa de la Toscana, quería pasear por los mercadillos de Lisboa y anotarlo todo en sus propios cuadernos. Y sobre todo, quería amar, pero no cualquier amor. Elisa quería el amor verdadero, ese que reconforta el corazón, desafía la lógica y supera cualquier obstáculo. En el fondo, creía que existía, aunque nadie más lo creyera. E irónicamente, en ese universo de cemento y café fuerte, entre reuniones y hojas de cálculo, empezó a sospechar que algo muy parecido a ese amor acababa de entrar en su vida, con una mirada intensa, un alma contenido y una sonrisa que amenazaba con sacudir todo lo que siempre había guardado para sí misma. Días después, llamaron a Elisa para que llevara documentos al nuevo presidente y sirviera el desayuno en la sala de reuniones ejecutivas. Respiró hondo. Los días en la empresa habían cambiado silenciosamente desde aquella primera reunión en la oficina. Elisa, aunque intentaba actuar con naturalidad, sentía mariposas en el estómago cada vez que sabía que tendría que cruzar la planta ejecutiva. El nuevo director general, Rafael Montenegro, era ahora una presencia constante en su imaginación y, para su sorpresa, también en su rutina.
Caminaba por los pasillos con una mirada que la buscaba. Se aseguraba de saludarla incluso en medio de reuniones importantes y, siempre que podía, entablaba conversaciones informales. A veces le hacía cumplidos sobre su gusto por la moda, otras le preguntaba por los libros que le gustaba leer. Pequeños encuentros que, para Elisa, dejaban profundas huellas, como si cada palabra intercambiada tendiera un puente entre dos mundos completamente diferentes. Rafael era sofisticado, acostumbrado al lujo y a las decisiones millonarias. Ella era sencilla, criada en una casa pequeña, hecha de sueños y el olor a café en la cocina. Y por mucho que intentara esquivar, crear barreras y mantener la compostura, algo en ella empezó a ceder. Lo notaba en sus sonrisas involuntarias, en sus manos sudorosas cuando él se acercaba, en su corazón que se aceleraba al oír su nombre. Y él, a su vez, se sentía cada vez más fascinado por esa mezcla de dulzura y fuerza. Para él, Elisa no era como las demás mujeres que circulaban en su mundo, era real. Rafael quería comprender quién era esa mujer, que hablaba poco pero decía tanto con la mirada. Quería saber de qué huía, con qué soñaba, qué la hacía reír sola. Y poco a poco, en sus encuentros casuales en el ascensor, en los cafés al final de la jornada laboral, empezó a descubrir que detrás de esa chica de voz suave se escondía un alma intensa y apasionada, llena de historias que aún deseaban ser escritas. Con cada nuevo encuentro, Rafael se sumergía aún más en el dulce y sereno misterio de Elisa. Lo que al principio había sido curiosidad, pronto se convirtió en admiración. Le fascinaba cómo recordaba nombres, rostros, detalles de colecciones pasadas, fechas, grabados, todo con una precisión casi increíble. Durante una reunión, mientras todos consultaban hojas de cálculo y archivos, Elisa corrigió con calma un dato basándose en algo que había leído días antes. El silencio que siguió fue de puro asombro, y él, una vez más, se encontró sonriendo ante la genialidad que ella intentaba ocultar tras su timidez. Elisa no vestía ropa cara, pero su elegancia natural la hacía destacar entre tantos que intentaban aparentar algo. Su forma de hablar, de moverse, de mirar, todo en ella parecía ligero y encantador. Y Rafael estaba, sin darse cuenta, completamente enamorado. Pero el destino, como en todo buen romance, decidió poner a prueba esta conexión. Isadora, una exnovia de Rafael, apareció como una sombra elegante y astuta. Hermosa, influyente, con una historia turbulenta con el nuevo director ejecutivo, estaba decidida a reclamar el espacio que sentía que le pertenecía por derecho. Al notar su falta de interés y las miradas silenciosas que intercambiaba con Elisa, su ira comenzó a arder en silencio. Isadora, quien siempre había usado el poder y el estatus como armas de conquista, no soportaba perder ante una empleada cualquiera, como ella misma lo expresó. Así que armó un escándalo. Durante un evento interno de la empresa, fingió haber visto a Elisa manipulando documentos confidenciales y llamó a seguridad, acusándola de espionaje corporativo. La confusión fue inmediata. Elisa, asustada, intentó explicarse, mientras las miradas de sospecha comenzaban a formarse a su alrededor. Pero, antes de que la humillación alcanzara mayores proporciones, Rafael apareció entre la multitud, dominado por la firmeza y el sentimiento. Tomó la mano de Elisa frente a todos y con voz firme dijo: «Si hay alguien en quien confío aquí, es en ella». Miró a Isadora y añadió: «Te pasaste». El silencio que se formó fue profundo, y desde ese momento el lugar que ocupaba Elisa en el corazón de Rafael ya no pudo ocultarse. Esa mañana, Elisa se despertó como cualquier otro día, pero algo en el aire era diferente. Quizás era la forma en que el sol se filtraba a través de las cortinas, o la nota dejada en el buzón. Era un sobre delicado, con su nombre escrito a mano con una letra firme y elegante. Dentro, una invitación, una cena, una cita, firmada por Rafael. El corazón le dio un vuelco. A medida que avanzaba la tarde, lo inesperado empezó a llamar a su puerta. Una caja de terciopelo con un par de pendientes de esmeraldas, acompañados de un vestido largo, de tela ligera y de corte perfecto, como si hubiera sido moldeado a su medida. También había un par de zapatos finos, en tono nude, con sutiles detalles dorados.
A las 7 p.m. en punto, un coche negro de lujo se detuvo frente a su casa, con un conductor impecablemente vestido y una rosa blanca en el asiento trasero. Elisa, despampanante, subió con los ojos brillantes de emoción y sorpresa. Su destino era un restaurante flotante, anclado a orillas del lago de la ciudad, con vistas panorámicas y música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda. La recepción fue digna de la alta sociedad. El maitre los condujo a una mesa reservada al borde del agua, decorada con velas y pétalos. Rafael, al verla, se quedó sin aliento. Era evidente que había planeado cada detalle para que aquella velada fuera inolvidable. Durante la cena hablaron de todo: libros, perfumes, viajes, sueños. Él le contó que siempre había querido fotografiar la aurora boreal en Islandia, y ella confesó que soñaba con escribir una novela ambientada en París. Después del postre, la sorprendió de nuevo. Había reservado 2 asientos en lo alto de un globo aerostático anclado en un mirador cercano. En lo alto, con la ciudad iluminada bajo ellos, Elisa rió como una niña encantada. Rafael le sujetó la mano con firmeza y le dijo en voz baja, con una mirada que ya no ocultaba nada: «Llegaste a mi vida como un soplo, y ahora ya no sé respirar sin ti». Y en ese momento, el cielo entero pareció detenerse para escuchar el silencio que existía entre dos corazones que latían en perfecta armonía. La semana siguiente a la inolvidable cena, Rafael decidió que Elisa merecía que le recordaran cada día lo especial que era. El lunes por la mañana, encontró una caja de libros viejos en recepción, con una nota: «Para inspirar tu próxima historia. R». Entre los ejemplares raros, había primeras ediciones de clásicos románticos e incluso un cuaderno en blanco con tapa de cuero, como una invitación silenciosa a empezar a escribir su propio viaje. El martes, al final de la jornada laboral, la sorprendieron al ser llamada al ático de la empresa. Allí, Rafael había preparado un pequeño cine privado con una gran pantalla de proyección, almohadas por todas partes y su comedia romántica favorita en cartelera, acompañada de palomitas gourmet y chocolate caliente. Elisa rió, lloró, se emocionó, y cuando aparecieron los créditos finales, Rafael le tomó la mano y le dijo que cada escena de él con ella era mejor que cualquier película. El jueves, la invitó a un paseo en barco al atardecer. Subieron a un yate moderno y silencioso que navegaba tranquilamente por un río rodeado de árboles en flor. Al ponerse el sol en el horizonte, Rafael le mostró una cámara vieja y le pidió que capturara ese momento con sus ojos. «Quiero ver el mundo a través de tus ojos, Elisa». Más tarde, le reveló que revelaría y enmarcaría cada foto como parte de una galería secreta solo para ellos dos. El sábado, la sorprendieron con una invitación inusual: un picnic nocturno en la terraza de la empresa, decorada con lámparas colgantes, cojines mullidos y una lista de reproducción que él mismo había creado. Había vino, fruta fresca y queso, y al fondo el horizonte de la ciudad parpadeaba como si aprobaba este romance improbable. Elisa sentía que cada gesto de Rafael era como una página viva de una novela que ella misma había escrito. Pero había algo aún más mágico. Él no solo estaba fascinado por su belleza, sino también por sus ideas, sus sueños y su forma de ver el mundo. Y para ella, lo que más la cautivaba era que, a pesar de su riqueza, fama y herencia, Rafael era un hombre que sabía mirar a los ojos, escuchar con el corazón y hablar como si quisiera construir un verdadero para siempre. Esa mañana, Elisa había decidido sorprender a Rafael. Traía consigo una pequeña caja con un marcapáginas hecho a mano bordado con la frase «Para todos nuestros capítulos». Se sentía lista para sumergirse de lleno en ese amor. Llegó a la empresa emocionada, recorrió los pasillos sin avisar a nadie y llamó suavemente a la puerta entreabierta de su oficina. La escena que encontró le heló el corazón. Allí, ante sus ojos, la exnovia de Rafael, vestida con calculada elegancia, lo abrazaba, obligándolo a besarlo. Elisa retrocedió, sorprendida. Intentó apartarse, pero todo sucedió demasiado rápido. Sus ojos se llenaron de dolor. Dejó caer la cajita al suelo y salió corriendo. Rafael la apartó con fuerza, le gritó y fue tras Elisa desesperado. Gritó su nombre por los pasillos, pero ella ya había bajado, había tomado el primer autobús y había desaparecido de su vista.
Elisa llegó a casa destrozada. Las lágrimas corrían en silencio mientras pensaba en lo insensata que había sido al creer que un hombre como Rafael pudiera amar de verdad a alguien como ella. Apagó el móvil, ignoró sus llamadas, borró sus mensajes sin leerlos. En los días siguientes empezaron a llegar flores, orquídeas blancas, lirios fragantes, notas con poemas escritos a mano. No las leyó, no las tocó. Regalos delicados, cajas con libros raros, perfumes artesanales, todo era rechazado o amontonado en la sala como fantasmas de una historia interrumpida. Rafael, a su vez, estaba desesperado. Buscó a la hermana de Elisa, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera ayudarle a explicar lo que realmente había sucedido. Hasta que una noche lluviosa, Rafael decidió actuar. Fue a su casa y se quedó al otro lado de la calle, esperando a que al menos se encendiera la luz de su habitación. Al ver su silueta en la ventana, corrió a la acera y la llamó a gritos bajo la lluvia, sin importarle su traje empapado ni el frío que le azotaba la piel. «Elisa, fue una trampa, me besó a la fuerza, te amo, tienes que escucharme». Elisa intentó ignorarlo, pero su madre corrió a la verja y llamó a su hija. Al bajar, Elisa lo vio allí, el hombre que la había hecho soñar de nuevo, empapado de amor y arrepentimiento. Sacó una carta húmeda del bolsillo y temblando la leyó en voz alta. «No eres parte de mi vida, eres la vida que quiero vivir. Por favor, déjame arreglar lo que una mentira destruyó». Rompió a llorar en la verja, y aunque aún no podía perdonarlo, en el fondo de su corazón la verdad comenzaba a salir. Era un martes por la tarde cuando todo empezó a cambiar. Elisa, al volver del trabajo, encontró una pequeña carta perfumada en su bolso. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. Estaba escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de Rafael. Simplemente decía: «Hoy a las 7 p.m., vístete de blanco, confía en mí». Junto a la carta había una llave dorada con un colgante en forma de corazón. A pesar de la duda que aún la atormentaba, también había un deseo mayor: creer en el amor. A las 7 p.m. en punto, un elegante coche con conductor uniformado se detuvo frente a su casa. Al subir, encontró una rosa roja en el asiento y una tarjeta. Toda historia de amor necesita un nuevo comienzo. El coche recorrió calles que no reconoció hasta llegar a un campo florido, iluminado por cientos de luces colgantes, como estrellas en hilos invisibles. Un camino de pétalos conducía a una carpa transparente, en cuyo centro la esperaba Rafael, vestido de blanco, con una sonrisa que transmitía todo el amor del mundo. No dijo nada de inmediato, simplemente le tendió la mano y la condujo a la tienda, donde una pequeña orquesta de cuerdas comenzó a tocar suavemente. El suelo estaba cubierto de alfombras de seda y cojines, y se había servido una cena ligera en una mesa de cristal rodeada de velas flotantes en copas de cristal. «Elisa, no estoy aquí para reconquistarte con regalos ni promesas. Estoy aquí para experimentar lo que aún no hemos experimentado, para darte el mundo si es necesario, o solo silencio y paz si eso es lo que deseas». Ella, ya embargada por la emoción, no respondió con palabras, simplemente le tomó la mano, dejando que sus ojos hablaran por sí solos. Después de cenar, la llevó a un pequeño invernadero, donde cientos de libros se apilaban en estanterías colgantes. Había un viejo sofá, una chimenea encendida y en el centro, un manuscrito encuadernado en cuero con letras doradas: La historia de Elisa, volumen 1. Era el libro que había escrito para ella. Cada capítulo lo narraba todo, desde su primera mirada hasta la noche en que se reencontraron. No pudo contener las lágrimas, no de tristeza, sino de la sensación de estar finalmente en su propio cuento de hadas. Durante las semanas siguientes, Rafael no dejó de sorprenderla. Un día la llevó a ver el amanecer desde lo alto de un globo. Otro cerró una librería solo para pasar la noche leyendo poesía juntos. Tenía un perfume exclusivo con su nombre, inspirado en las flores del campo donde se conocieron. Y una noche despejada, mientras caminaban por la orilla de un lago iluminado por faroles japoneses, se detuvo, le tomó las manos y le dijo: «He visto el mundo, Elisa, pero fue cuando te conocí que entendí lo que es el hogar».
Ella sonrió, sin saber cómo ese amor había encontrado su camino entre tantas diferencias, pero en el fondo sabía que estaba experimentando algo excepcional, algo escrito por manos invisibles, que desde el principio ya habían trazado su destino. E incluso sin saber qué les deparaba el futuro, el presente era más dulce que cualquier final feliz que hubiera imaginado. La fiesta de aniversario de la empresa estaba en su apogeo. Luces brillantes, música vibrante y el bullicio de los invitados más influyentes de la ciudad llenaban el salón principal. Elisa, radiante con un elegante vestido, parecía una estrella brillante en medio de aquella noche de gala. Charlaba con Rafael, intercambiando sonrisas cómplices, cuando se acercó un hombre alto, de presencia imponente y mirada decidida. Era Eduardo, un famoso empresario conocido por su carisma y talento para identificar a personas prometedoras para su negocio. Quedó inmediatamente prendado de Elisa, atraído no solo por su belleza, sino también por el aura de sencillez e inteligencia que emanaba. Eduardo, con su encanto, entabló conversación, preguntándole sobre su trabajo en la empresa, su pasado, sus sueños. Elisa, sorprendida, respondió con la naturalidad que siempre la caracterizaba, sin sospechar que ese interés despertaría algo fuerte en Rafael. Mientras los tres charlaban, Rafael, desde lejos, observaba atentamente cada gesto, cada sonrisa que intercambiaban Elisa y Eduardo. Sintió una opresión en el pecho, una chispa de celos que se intensificaba a cada segundo. Sin pensarlo dos veces, Rafael interrumpió la conversación con los demás empresarios y se dirigió directamente hacia Elisa. Con un gesto firme y casi posesivo, la agarró del brazo, separándola suavemente de Eduardo. Elisa, un poco sorprendida, lo miró, viendo en su mirada una mezcla de pasión y protección. Rafael no dijo una palabra, pero su gesto hablaba por sí solo. Esa era la única persona que quería a su lado esa noche. Mientras se alejaban, Rafael sintió la adrenalina de saber que su presencia y su amor eran irreemplazables para Elisa, incluso ante las miradas e intentos externos. Pero sabía que esa noche aún deparaba muchos desafíos para los enamorados. La tensión flotaba en el aire, mientras Rafael y Elisa se alejaban del salón de fiestas. La condujo por un elegante pasillo del edificio de la empresa, decorado con cuadros antiguos y luces tenues. Al llegar al balcón trasero, donde reinaba el silencio y una increíble vista de la ciudad iluminada, Rafael finalmente le soltó la mano. Su corazón latía con fuerza, no solo por los celos, sino por el miedo a perderla. Elisa lo miró fijamente, sorprendida, confundida, pero no enfadada. Rafael respiró hondo y con tono vulnerable le dijo que no soportaba verla con otro hombre, que se había convertido en lo único que realmente importaba en su vida. Y allí, bajo el cielo nocturno, la besó, un beso intenso y urgente que mezclaba pasión, anhelo y miedo a que volviera a escapar. Pero antes de que pudiera responder, sonó su móvil, un mensaje, un número desconocido. Al abrirlo, Elisa palideció. Era una foto de ella y Rafael, tomada por alguien escondido en la fiesta, con una descripción amenazante. No es quien crees. Elisa se quedó paralizada. La imagen no solo era invasiva, sino oscura, calculada. Rafael intentó leer el mensaje, pero ella guardó el móvil rápidamente, confundida y asustada. Notó su cambio inmediato, la expresión de preocupación que se apoderó de su rostro. No dijo nada, solo pidió irse. Rafael insistió, pero ella se negó cortésmente, como si intentara ocultar su propio miedo. En los días siguientes, Elisa empezó a actuar de forma diferente, más introspectiva, distraída, como si siempre estuviera esperando que algo malo sucediera. Al mismo tiempo, Rafael empezó a notar señales de que alguien dentro de la empresa intentaba sabotear no solo su relación, sino también su reputación. Desaparecían documentos confidenciales, se difundían chismes y, lo más extraño, el nuevo inversor, Eduardo, empezó a acercarse a la alta dirección de la empresa con propuestas tentadoras y una amabilidad ensayada. Con cada nueva reunión, Rafael se daba cuenta de que su interés por Elisa no era solo personal, sino estratégico.
Elisa, intentando mantener su rutina, seguía escribiendo sus historias románticas por las noches, como una vía de escape del creciente caos que la rodeaba. Pero todo cambió una mañana silenciosa, cuando alguien irrumpió en su pequeño apartamento. No robaron nada, solo dejaron un sobre la mesa. Dentro, un dossier con fotos antiguas de Rafael con su exnovia, recortes de revistas viejas que hablaban de escándalos empresariales e incluso una nota que decía: «Te estás metiendo con el hombre equivocado». Elisa se quedó atónita. Parecía una campaña para destruir a Rafael, pero las dudas empezaron a erosionar su confianza. ¿Estaría ocultando algo? Al día siguiente no fue a trabajar. Apagó el móvil, se encerró en casa y lloró. Rafael, desesperado, fue a su apartamento. Llamó a la puerta, insistió, le pidió que abriera, pero ella no respondió. Dentro, Elisa lo releyó todo, y fuera, Rafael sintió que estaba a punto de perder al amor de su vida por una conspiración que aún no entendía. Incapaz de contactar a Elisa, Rafael decide actuar. Busca a un viejo aliado de la familia, un detective privado retirado que había ayudado a su abuelo en complicados negocios. El detective acepta el caso y comienza a investigar quién intentaba destruir la reputación de Rafael. Unos días después, se descubre algo sorprendente. Eduardo, el carismático empresario, no solo conocía a la exnovia de Rafael, sino que también había realizado inversiones sospechosas en empresas de la competencia. Estaba usando a Elisa como cebo emocional, intentando desestabilizar emocionalmente a Rafael para tomar el control de la empresa. Al enterarse de esto, Rafael va tras Elisa, decidido a contarle toda la verdad. Cuando la encuentra, no pone excusas, le abre su corazón, le cuenta todo lo que descubrió, le entrega las pruebas y le dice que, aunque no regrese con él, merece saber la verdad. Elisa poco a poco baja sus defensas, se da cuenta de que su amor era más real que cualquier conspiración. Pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas, una que estaba a punto de emerger y cambiarlo todo de nuevo. Esa noche, mientras Elisa intentaba procesar todo lo que Rafael le había revelado, sintió una mezcla de alivio y miedo que le invadía el corazón. Estaban en el coche, aparcado frente a su edificio, y por primera vez en semanas lo miraba a los ojos sin ira. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó el móvil de Rafael. Era el detective. Con voz tensa, reveló que había descubierto un viejo vídeo, archivado en un servidor oculto, que vinculaba a Eduardo y a la exnovia de Rafael en una grabación donde conspiraban no solo contra Rafael, sino también contra Elisa. El plan era más profundo. Querían implicar a Elisa en un escándalo de sobornos y filtración de información confidencial. Rafael colgó y miró a Elisa con urgencia. «Estás en peligro», dijo, sujetándole la mano con fuerza. «Y no es solo mi nombre lo que quieren destruir, es a ti, porque te has convertido en mi punto más fuerte y en mi punto más vulnerable». Guardó silencio, conteniendo la emoción que le oprimía la garganta. En ese instante ya no cabía duda. Era amor, era guerra. Con la ayuda del detective, Rafael y Elisa idearon un plan. Necesitaban adelantarse a sus enemigos. Tras bambalinas en la empresa, Rafael organizó una junta extraordinaria e invitó en secreto a periodistas de una importante revista financiera. El objetivo, desenmascarar a Eduardo en vivo, delante de todos. Pero Elisa tenía otro papel. Ella, siempre discreta, subió al escenario de la reunión como si fuera la simple asistente del director general, hasta que tomó el micrófono y, con firmeza y serenidad, reveló cómo Eduardo había intentado seducirla, manipularla y amenazarla. Las pruebas estaban todas allí: videos, mensajes, audios. La exnovia de Rafael, citada por chantaje, entró en la sala esposada por una orden judicial emitida horas antes. La sala quedó en silencio. El escándalo estalló como una bomba en los pasillos de la empresa. Y mientras los periodistas grababan cada segundo, Rafael miraba a Elisa con lágrimas en los ojos. No por la exposición, sino por su valentía. Por la mujer que, aún herida, había decidido luchar a su lado. En los días siguientes, la prensa lo reportó todo. Eduardo fue acusado, la exnovia de Rafael confesó el plan y los accionistas de la compañía lo mantuvieron en el cargo, ahora con más apoyo que nunca. Pero eso no era lo que más le importaba. Rafael solo pensaba en Elisa. Para ella, esa pesadilla se había convertido en libertad.
no solo de la manipulación de Eduardo, sino de sus propios miedos. Por primera vez, creyó que merecía ser amada de verdad. Y Rafael lo sabía. Así que decidió sorprenderla de nuevo. La invitó a un fin de semana fuera de la ciudad, pero no dijo a dónde. Al llegar al aeropuerto privado, la recibió un avión solo para los dos, decorado con flores blancas, novelas románticas en cada asiento y una suave banda sonora. El destino, Santorini, Grecia. Un lugar que había mencionado años antes en uno de sus mensajes, un sueño lejano que Rafael había convertido en realidad. En Santorini, el cielo parecía pintado a mano. El mar azul profundo reflejaba los ojos de Elisa mientras caminaba por el pueblo blanco con Rafael. Almorzaron con vistas al infinito, bebieron vino bajo la puesta de sol y rieron como si el mundo fuera solo suyo. Una noche especial la llevó a un balcón decorado con velas y pétalos de rosa. De fondo, un violinista tocaba una suave melodía. Rafael le tomó la mano, se arrodilló y, con voz entrecortada, dijo: «Me enseñaste a amar de verdad, a volver a soñar, a creer que incluso un corazón endurecido por el poder puede salvarse con la simpleza de una sonrisa». Abrió la caja de terciopelo azul y le mostró el anillo. «Elisa, ¿aceptarás ser mi historia favorita?». Las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro y, en un susurro, respondió: «Sí». La ciudad griega estalló en fuegos artificiales en el horizonte, como si el universo entero celebrara ese amor. Pero el destino, silencioso y paciente, aún tenía un último giro reservado, algo que lo cambiaría todo de nuevo. Y si quieres descubrir qué pasa después, dale a me gusta, comparte este video con alguien a quien le guste una buena historia de amor con giros inesperados y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo. Aquí, cada romance es más que ficción, es una historia que podría ser tuya.